Imagínalo por un momento. El eco de los aplausos aún resuena en tus oídos. Acabas de terminar una escena que te ha dejado sin aliento. Cierras la puerta de tu camerino, tu único espacio privado en un mundo que te observa sin cesar. Exhalas, te miras al espejo y por fin te quitas la máscara. Pero ¿y si no estuvieras solo? ¿Y si en esa pared detrás de ese espejo o en esa rejilla de ventilación hubiera un ojo que nunca parpadea? Una lente. Un micrófono. Grabando tu suspiro de agotamiento, tu conversación privada, tu momento de vulnerabilidad. En el Hollywood clásico, las cámaras no solo estaban en el set. Las más peligrosas estaban ocultas en los camerinos. No eran para seguridad, eran para control. Formaban parte de un sistema de vigilancia secreto diseñado para espiar, chantajear y someter a las estrellas que se atrevían a tener una vida propia. Las cintas que grababan nunca vieron la luz del día, pero sus ecos silenciosos destruyeron carreras, forzaron contratos y silenciaron a los rebeldes. Hoy no vamos a hablar de los escándalos que salieron en la prensa. Vamos a hablar de la vigilancia que los provocaba. Estas son las historias de 10 estrellas legendarias que fueron espiadas sin saberlo, víctimas del ojo secreto de Hollywood. Barbara Lamar fue bautizada por la prensa como la mujer demasiado hermosa para vivir. Su belleza era magnética, pero su espíritu era indomable. Se negaba a ser un producto, a seguir las reglas de los publicistas o a sonreír cuando no le apetecía. Y en el Hollywood de los años 20 la independencia era un pecado que los estudios se asegurarían de documentar. Su camerino, más que un santuario, se convirtió en una celda de observación. Fuentes de la época afirman que los jefes de estudio, frustrados por su negativa a ser manipulada, instalaron micrófonos para registrar sus conversaciones. No buscaban secretos de Estado, buscaban munición. Querían escucharla quejarse de un director, confesar un romance prohibido o simplemente mostrarse vulnerable. Un día, tras una acalorada discusión con un productor sobre una escena que consideraba denigrante, Barbara regresó a su camerino y estalló en frustración con su asistente. Habló de la hipocresía del estudio, de los viejos buitres que dirigían el cotarro. A la mañana siguiente fue convocada a una reunión. Sobre la mesa había una transcripción casi literal de sus palabras. No fue una acusación, fue una advertencia. El mensaje era claro: sabemos lo que dices. Sabemos lo que piensas. Estás en nuestro territorio. A partir de ese momento su carrera empezó a desvanecerse. Los papeles importantes dejaron de llegar. Los contratos se volvían extrañamente complicados. La industria no la despidió, simplemente la aisló. La ahogaron en silencio usando sus propias palabras, grabadas en secreto como prueba de su carácter difícil. Barbara Lamar, la mujer demasiado hermosa para vivir, aprendió de la peor manera que en Hollywood. Las paredes no solo oían, también grababan. Avancemos unas décadas. El sistema de estudios ha cambiado, pero las tácticas, en esencia, siguen siendo las mismas. Gene Hackman nunca fue el típico galán de Hollywood. Era un actor de carácter directo, brillante y con una aversión total a la falsedad de la industria. Su franqueza era su sello y su mayor debilidad. Hackman no medía sus palabras.
Si un guión le parecía malo, lo decía. Si un director le parecía un inepto, lo decía. Y lo decía en reuniones en el set y sobre todo en la aparente privacidad de su camerino. Pero esa privacidad era una ilusión. En los años 70, la tecnología de espionaje era más sofisticada. Micrófonos del tamaño de un botón, cámaras que podían ocultarse en cualquier parte. Se rumorea que durante el rodaje de una película de alto presupuesto, Ackman tuvo serios conflictos creativos con un colega muy famoso, un ídolo de la pantalla. En una conversación privada en su tráiler con su agente, Ackman no se contuvo. Describió a la estrella como un producto sobrevalorado y a los productores como cobardes. Semanas después, cuando su contrato estaba en renegociación para una secuela, esas mismas palabras, sacadas de contexto, aparecieron en la mesa. Un ejecutivo le mostró un informe de comportamiento en el set. No había cinta de audio, solo la transcripción. Era un chantaje elegante. ¿Aceptas nuestras condiciones o tu opinión sobre el actor más querido de América podría filtrarse a la prensa? Ackman, furioso, entendió el juego. Su honestidad, grabada en secreto, se había convertido en una correa. Le cerraron puertas, lo etiquetaron como difícil, y todo porque se atrevió a decir la verdad cuando creía que nadie escuchaba. Rande Fleming era la encarnación del glamour. Su cabello rojo fuego y sus ojos verdes la convirtieron en la reina del Technicolor. Pero detrás de esa imagen vibrante vivía en un estado de alerta constante. Rande era inteligente y sabía que en Hollywood la belleza atraía tanto admiradores como depredadores. Ella nunca encontró una cámara, nunca escuchó una grabación. Pero notaba las señales. Un productor que mencionaba una conversación telefónica que ella había tenido en privado. Un director que hacía una broma sobre un comentario que solo le había hecho a su maquilladora en la intimidad de su camerino. Eran pequeñas filtraciones, sutiles demostraciones de poder que le decían, te estamos observando. Rande desarrolló una contramedida. Se convirtió en una maestra del autocontrol. Medía cada palabra. Sus conversaciones eran deliberadamente superficiales. Se dice que una vez, sospechando de un espejo en su camerino, pasó 10 minutos hablando con su reflejo sobre el clima y recetas de cocina, con una sonrisa imperturbable. Era su forma de resistencia pasiva. Esta paranoia autoimpuesta explica muchas de sus decisiones de carrera. Rechazó papeles que parecían perfectos. Rompió contratos que parecían lucrativos. Muchos lo llamaron un comportamiento errático. La realidad era que Rande Fleming estaba jugando una partida de ajedrez contra un oponente invisible. Se negó a darles la munición que buscaban, aunque el precio fuera una carrera menos estelar de lo que podría haber sido. Prefirió la seguridad de su mente a la gloria de una industria que la quería desnuda en cuerpo y alma. Pocos actores representaron la rabia y la rebelión de la posguerra como John Garfield. Era intenso, magnético y peligrosamente carismático. Pero su mayor crimen a los ojos del poder no fueron sus romances, sino sus ideas. Garfield simpatizaba con causas de izquierda, tenía amigos en círculos considerados subversivos y se negaba a delatar a sus compañeros durante la caza de brujas. Eso lo convirtió en un objetivo principal. El espionaje sobre él fue total. No se trataba solo de micrófonos en los camerinos, sino de agentes del FBI siguiendo su coche, interviniendo su teléfono y colocando informantes en su círculo más cercano. Buscaban una prueba, cualquier prueba, de que era comunista. Cada conversación era analizada, cada reunión era un posible acto de traición.
Las grabaciones de su vida privada no se usaron para renegociar un contrato. Se usaron para construir un caso que lo pondría en la lista negra. En las reuniones con los jefes de estudio, se le presentaban informes de lealtad que contenían fragmentos de sus conversaciones más íntimas. Lo presionaron, lo amenazaron con la ruina si no cooperaba, si no daba nombres. Garfield se negó. Pagó el precio más alto. Su carrera fue destruida, su nombre manchado y su salud se deterioró bajo el estrés constante de la persecución. Murió de un ataque al corazón a los 39 años, una víctima directa de un sistema de vigilancia donde la política y el poder de los estudios colaboraron para silenciar a un hombre por sus convicciones. Ambaster era la encarnación de la inteligencia y la astucia, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ganadora de un Oscar, era conocida por su profesionalismo. Pero también era conocida por no dejarse engañar. Rápidamente se dio cuenta de que los camerinos de Hollywood eran teatros de susurros, donde la información era poder. Cuando sospechó que un productor particularmente entrometido tenía acceso a sus conversaciones privadas, no lo confrontó. Decidió jugar su propio juego. Comenzó a soltar información deliberadamente falsa a diferentes personas de su equipo en la supuesta privacidad de su camerino. A su peluquera le confesó un romance con un actor. A su asistente le contó sus planes de retirarse. A su chofer le mencionó una oferta de un estudio rival. Luego se sentó y esperó. No tardó en ver cómo sus historias inventadas volvían a ella en forma de rumores o de preguntas capciosas por parte del productor. Así, no solo confirmó quién era el informante, sino que convirtió el sistema de espionaje en su contra en su propio sistema de contrainteligencia. Ambaster demostró que aunque no pudieras evitar que te escucharan, siempre podías controlar lo que oían. Jugó con sus espías y ganó. Cornel Wilde era el galán atlético, el héroe de las películas de aventuras. Su imagen pública era la de un hombre de familia, casado con la actriz Patricia Knight. Pero su reputación privada era la de un mujeriego empedernido. Y el estudio, en lugar de castigarlo, decidió gestionarlo. La vigilancia sobre Cornel Wilde no era para destruirlo, sino para proteger su imagen, que era un activo millonario. Los micrófonos en su camerino y las escuchas telefónicas funcionaban como un sistema de alerta temprana. El estudio sabía de sus amoríos antes de que se convirtieran en escándalos. Si una amante despechada amenazaba con ir a la prensa, un solucionador del estudio aparecía para ofrecerle un cheque o un pequeño papel en una película. Si un marido celoso planeaba una confrontación, se le disuadía discretamente. Wilde vivía en una jaula de oro. Le permitían sus indiscreciones siempre y cuando fueran controlables. Las grabaciones de sus conversaciones no eran una amenaza, eran una póliza de seguro para el estudio. Él podía jugar, pero la banca siempre ganaba, asegurándose de que el público solo viera al héroe en pantalla, mientras el estudio manejaba al hombre real en las sombras. Jane Greer se especializó en interpretar a la mujer fatal del cine negro, la mujer astuta, peligrosa y que siempre estaba un paso por delante. Irónicamente, esa misma desconfianza la definió en su vida real.
Greer no confiaba en nadie en Hollywood y tenía buenas razones para ello. Fue una de las actrices más vigiladas de su época, precisamente porque su inteligencia la hacía impredecible. El infame Howard Hughes, que la tuvo bajo contrato durante años, era conocido por su obsesión por el control y la vigilancia. Los camerinos de Greer, sus llamadas telefónicas e incluso su coche estaban bajo sospecha de tener micrófonos. El objetivo era simple: acorralarla. Cuando rechazaba un papel que no le gustaba o se negaba a asistir a una cena privada con un ejecutivo, casualmente aparecía un rumor dañino en las columnas de chismes, a menudo basado en una verdad a medias escuchada en una conversación privada. Era una guerra de desgaste. La vigilancia no buscaba un gran secreto, sino pequeñas debilidades, miedos, inseguridades, cualquier cosa que pudiera usarse para presionarla psicológicamente hasta que cediera. Jane Greer pasó años luchando contra un enemigo que conocía todos sus movimientos antes de que ella los hiciera. Richard Widmark rompió el molde. No era el héroe clásico, era el antihéroe, famoso por su risa maníaca y su intensidad nerviosa. Su actitud en la vida real no era muy diferente. Era directo, a menudo cínico, y no tenía paciencia para la pompa y la hipocresía de Hollywood. Odiaba las órdenes y despreciaba a los directores que consideraba mediocres. Esa actitud lo convirtió en un objetivo. Los estudios lo veían como un insubordinado, un talento necesario pero difícil de manejar. La vigilancia en su camerino era una herramienta para mantenerlo a raya. No buscaban escándalos, buscaban insubordinación. Se cuenta que una grabación de Widmark en su tráiler, imitando y burlándose cruelmente de un famoso director, fue reproducida en una reunión de ejecutivos. No lo despidieron. Simplemente, a la hora de negociar su siguiente contrato, le ofrecieron un salario considerablemente más bajo. Cuando protestó, le recordaron sutilmente que su actitud no siempre era colaborativa. Las grabaciones de su honestidad brutal se convirtieron en un lastre financiero, un castigo silencioso por no ser el actor sumiso que ellos querían. La historia de Linda Darnell es quizás una de las más trágicas. Fue lanzada al estrellato a los 16 años y desde el principio el estudio la trató como una propiedad. La vigilancia sobre ella era total. No era para espiar escándalos, era para gestionar un activo. Controlaban con quién salía, qué comía, a quién llamaba. Su vida era un guión escrito por otros. Cuando intentó liberarse al enamorarse de un hombre que el estudio no aprobaba, la maquinaria de control se volvió contra ella. En una reunión con el jefe del estudio, Darryl F. Zanuck, se le presentó una carpeta. Dentro no había un guión, había transcripciones. Transcripciones de sus conversaciones telefónicas más íntimas, detalles de sus encuentros secretos, sus miedos, sus esperanzas. Fue un acto de aniquilación psicológica. Le demostraron que no tenía vida privada, que cada rincón de su existencia les pertenecía. Rota y sin opciones, Darnell cedió. Rompió la relación y siguió el camino que le marcaron. La vigilancia no solo le robó su privacidad, le robó su voluntad, dejándola atrapada en una jaula de oro hasta que la industria se cansó de ella y la desechó.
Van Johnson era el vecino de al lado de América. El chico bueno, sonriente y fiable que siempre protagonizaba películas optimistas. Pero esa imagen era una construcción meticulosa diseñada para ocultar un secreto que habría destruido su carrera en los años 40 y 50. Era homosexual. El estudio MGM conocía su secreto y lo utilizó como la herramienta de control definitiva. La vigilancia sobre él era constante. No buscaban exponerlo, sino protegerse de que él mismo se expusiera. Cualquier relación, cualquier encuentro, cualquier conversación que pudiera ser peligrosa era monitoreada. Vivía en una prisión de paranoia. Sabía que un movimiento en falso, una palabra de más en una conversación grabada, podría ser el fin. El estudio incluso le concertó un matrimonio con la exesposa de un amigo suyo para reforzar su imagen heterosexual. Las grabaciones y los informes de los espías del estudio no eran para chantajearlo con dinero, sino con su propia vida. Lo mantenían sumiso, agradecido y, sobre todo, silencioso. La sonrisa de Van Johnson en la pantalla era la de un hombre que sabía que el precio de la fama era vivir sabiendo que el ojo secreto de Hollywood nunca dejaba de observarlo. Barbara Lamar, Gene Hackman, Van Johnson. 10 nombres, 10 historias. Pero no son excepciones. Son el testimonio de un sistema. Un sistema donde la fama te daba un pedestal, pero te quitaba las paredes. Donde tu camerino se convertía en un plató de una película que nunca supiste que estabas rodando. Las cintas nunca se hicieron públicas. Los micrófonos se retiraron. Pero el mensaje perduró: te pertenecemos. Hoy, la tecnología ha cambiado. Las cámaras son más pequeñas, los microacos están en los teléfonos que llevamos en el bolsillo. Las redes sociales nos invitan a vigilarnos unos a otros voluntariamente. Quizás el ojo secreto de Hollywood nunca desapareció. Quizás solo cambió de forma, volviéndose más grande, más sutil y omnipresente. La próxima vez que veas a una estrella sonreír en la alfombra roja, pregúntate qué tuvo que decir o callar en la soledad de su camerino para poder estar ahí. Si quieres seguir descubriendo las verdades que la industria nunca quiso que supieras, suscríbete a Hollywood Tabú. Y cuéntanos en los comentarios qué historia te ha parecido más escalofriante.